La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Voy a leer nuevamente la palabra de Dios en el pasaje que ya leímos de primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Y voy a leer solamente el versículo número 1, que dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por la enseñanza que encontramos en ella. Te rogamos, Padre Celestial, que tu palabra nos dé el mensaje que tú quieres que aprendamos este día, que al salir de tu casa vayamos edificados y que hayamos glorificado en todo tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como tenemos en el plan de estudio de la iglesia de este mes, corresponde estudiar los dones espirituales. Y es a manera de estudio, no es propiamente una predicación, sino un estudio que vamos a tener. Y cuando hay un estudio, pues todos tienen oportunidad de opinar, de preguntar. Si tienen alguna duda, preguntar. Si está dentro de mis posibilidades contestarla, la contesto. Si no, pues nos lo llevamos de tarea y el próximo domingo traigo una respuesta. Pero es importante que los que quieran participar puedan hacerlo. Se enriquece con las participaciones de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, es un estudio acerca de los dones del Espíritu Santo. Y este primer pasaje nos sirve como base para estudiar el versículo que acabo de leer y que leímos anteriormente. ¿Y qué son los dones? Y la importancia de estudiar acerca de los dones es saber, hermanos, qué son los dones que Dios nos ha dado para desarrollarlos en la iglesia, para ponerlos en práctica. Hay 21 dones en la Biblia registrados, en donde cada uno de nosotros debemos tener uno o varios dones. Los dones son capacidades espirituales que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador, y por lo tanto somos salvos, a cada persona. Cuando hablamos de los dones espirituales que menciona la palabra de Dios, no se refiere a capacidades innatas, es decir, capacidades que ya tenemos desde que nacemos. No. Los dones espirituales se refiere a capacidades especiales, extraordinarias que Dios nos da cuando conocemos a Cristo y recibimos la salvación a través de Cristo. Por ejemplo, el don de la enseñanza. Y alguien puede referirse a algún hermano, pues sabe enseñar porque es maestro de profesión. Pero ese hermano, desde antes de entrar a la escuela normal de maestros, ya tenía el don de la enseñanza que Dios le había dado. Entonces no es una capacidad que adquirió estudiando, sino que desde antes Dios ya le había dado esa capacidad. Entonces son capacidades que Dios da a los que han creído. Son concedidas estas capacidades a los fieles a fin de capacitarlos para el ministerio, para ministerios espirituales. ¿Qué ministerios espirituales hay en la palabra de Dios? Y vamos a mencionarlo. Ya sé. Primero, no están acomodados en orden de importancia. Son 3 los que menciona la palabra de Dios. El primero que se menciona en la palabra de Dios es la edificación de la iglesia. ¿Para qué Dios nos da capacidades especiales? ¿Para qué Dios nos da esos dones?
primer punto para que la iglesia sea edificada. Un don que Dios nos da, una capacidad, no es algo que va a estar guardado, oculto, que nadie se va a dar cuenta, que nadie va a saber que Dios me ha dado ese don. No, es algo que la iglesia debe saber y que debe servir para edificación de la iglesia. La iglesia es la que debe ser edificada. Siguiente aspecto, para la evangelización. ¿Para qué Dios me ha dado alguno de estos dones? Para compartir la palabra de Dios con las personas, para llevar las buenas nuevas de salvación a las personas. No es un don para que alguien pueda decir, bueno, pues yo tengo 3 y 4 dones, es que soy una persona muy especial. No, es para servir, para llevar el evangelio a las personas que no conocen y para la edificación de la iglesia. Y el tercer aspecto de los dones es para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para que el Señor sea glorificado en eso que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Como les digo, no es para que alguien pueda decir en forma presuntuosa que yo tengo este don, o tengo un don más importante, o tengo un don más grande. No. 3 aspectos que no debemos perder de vista, importantes en los dones que Dios nos ha dado, que vamos a iniciar a ver este domingo, solamente algunos. Para la gloria de Dios, para la evangelización y para edificación de la iglesia. Como es un estudio muy amplio, voy a hacer en forma muy rápida, pero si alguien quiere que después le pasen las diapositivas o los apuntes, con toda confianza se los puedo hacer, con toda amabilidad. El primer don que vamos a ver es el don de profecía, y hay algunos versículos que mencionan a ese don de profecía. Les invito que leamos este pasaje. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia. Aquí tenemos en este pasaje donde Dios está mencionando el don de profecía. El don de profecía, ¿sí? O quiero decir, los que son profetas. Hay otro versículo también, vamos a leerlo, que dice, a otros, primero a los Corintios 12:10. Hay varios pasajes. También les quiero decir que estoy poniendo solamente un mínimo de versículos, porque hay muchos más pasajes que hablan de cada uno de los dones. Algunos directamente como estos, pero otros en forma indirecta, pero se refieren a alguno de estos dones. Vamos a ver en qué consiste este don de profecía. No es como en el Antiguo Testamento. Recuerdan que en el Antiguo Testamento había profetas, y podemos mencionar Isaías, Daniel, Jonás, Joel, etcétera, etcétera. Todos esos que había. No es en el Nuevo Testamento como era en el Antiguo Testamento. Los profetas recibían de parte de Dios 2 aspectos importantes que en el Antiguo Testamento recibían de parte de Dios. Esos 2 eran los siguientes. Primero, los profetas en el Antiguo Testamento recibían mandamientos de Dios. Un ejemplo, Isaías 1:18, donde dice la palabra de Dios, venid pronto y estemos a cuentas. Es un mandamiento que Dios está dando a todos nosotros, que nos pongamos a cuentas con Dios. Y dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Los profetas en el Antiguo Testamento de eso se encargaban, de dar mandamientos al pueblo que Dios les decía. ¿Qué otro aspecto? Es la predicción, es decir cosas que iban a suceder en el futuro. Otro ejemplo de Isaías también, Isaías 7:14. ¿Alguien recuerda este pasaje? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esa es una profecía. ¿Cuánto tiempo Isaías vivió antes de que Cristo Jesús naciera? ¿Cuánto? 700 años antes de que Jesús, 7 siglos antes de que Cristo Jesús naciera, Isaías estaba dando esta profecía de que iba a venir Jesús y que iba a nacer de una virgen. Esto hacían en el Antiguo Testamento los profetas, ¿sí?
¿Qué hacen ahora el don de profecía en la actualidad? En el Nuevo Testamento es alguien que ve más allá de lo terrenal y material y percibe las cosas espirituales y divinas. En la actualidad, el don de profecía o de predicación, como como es más común entre nosotros nombrar, se encarga de esto. ¿De dónde ve más allá de lo terrenal y lo material? ¿De dónde ve cosas espirituales y divinas? ¿De dónde? De la Biblia, de la palabra de Dios. Percibe correctamente la voluntad divina revelada en la Biblia y da a conocer el mensaje de Dios con claridad para edificación y para conversión. Eso es ahora en el Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento para acá, el don de profecía era ver la voluntad divina revelada en la Biblia. Pero en la actualidad hay muchas personas que dicen que son profetas. Por ejemplo, yo, que soy el pastor y que soy el iluminado, puedo decirles a ustedes que Dios me reveló algo para que hagamos. ¿Está correcto? Claro que no. ¿Por qué? Porque ya todo está aquí en la Biblia. Porque en primer lugar ni soy iluminado ni mucho menos. Porque toda la revelación ya está en la Biblia. Por eso ni les puedo decir un mandamiento nuevo, ni les puedo decir algo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor quiere que conozcamos ya está en su palabra. Porque todos los mandamientos ya están en su palabra. Entonces, si alguien dice, yo soy profeta y Dios me reveló que no es cierto, son mentiras. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿para qué queremos la Biblia? La hacemos a un lado y a mí que me revele Dios lo que Dios quiera y al otro que le revele Dios. No, todo está ya en la Biblia. Dios no se equivoca. Todo ya está en la Biblia. Y el que tiene este don se encarga entonces de dar el mensaje con claridad para edificación, dijimos, de la iglesia y conversión con las personas nuevas. Vemos más sobre este don. ¿Cómo se utiliza este don en los creyentes? Un versículo, 1 Corintios 14:3. Vamos a leer este pasaje. Dice, pero el que profetiza ahí está. No está diciendo ahí que les va a dar nuevos mandamientos, ni que les va a decir cosas que van a pasar en el futuro, no. Para edificación. Cuando alguien predica y escuchamos la predicación que viene de parte de Dios, salimos edificados del templo. Exhortación. La exhortación es la invitación a hacer algo, a dejar de hacer algo. ¿Sí, hermano? Dice Gálatas 1:8, hacia aún nosotros un ángel del cielo anunciado un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, correcto, gracias, hermano. Ahí está claramente diciendo el Señor que nadie entonces puede decir, a mí algo me dijo Dios. No, todo está ya en su palabra, todo. Entonces, si alguien quiere decir algo, dice la Biblia, sea anatema. Es decir, no es cierto, es un mentiroso, es maldito. Y consolación. Muchas veces los mensajes, la palabra de Dios, expuesta por algún predicador, consuela nuestra vida cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Eso es lo que hace el que profetiza en los creyentes. En los que no creen al Señor, en los nuevos, ¿qué hace? Dice, lo leemos, dice, pero si todos... Dice, si entra un incrédulo o indocto, quiere decir uno que no conoce, por todos es convencido. Dice, si todos profetizan. No quiere decir que si viene un hermano nuevo, todos los vamos a amontonar y le vamos a hablar. No.
Todos vamos a dar testimonio y todos podemos compartir la palabra de Dios en un momento dado con Él. Todos, porque conocemos la palabra de Dios y por todos es convencido. ¿Sí? Como les digo, no todos al mismo tiempo. Por todos están hablando la palabra de Dios y por todos es convencido. Por todos es juzgado. Aquí la palabra juzgado o la palabra juicio también en la Biblia tiene varias acepciones, y la acepción que menciona aquí la palabra de Dios es mostrar el evangelio. No es hacer un juicio, tú te vas a condenar o no. No se refiere a eso. Se refiere precisamente a que conozcan los mandamientos y preceptos de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que hace quien profetiza con una persona nueva. Aquí está la cita de Corintios 14:24. ¿Sí? Eso es lo que hace el que tiene el don de profecía. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento de predicción. En ningún pasaje, especialmente en este pasaje que acabamos de leer de Corintios 14, donde habla ampliamente de los dones, en ningún momento, menciona que es una predicción del futuro. No, nada. Lo que sí se expresa con toda claridad es percepción y proclamación. ¿A qué se refiere la percepción? A que quien va a predicar estudia la palabra de Dios, recibe el mensaje de Dios, percibe cuál es el mensaje que Dios quiere dar a su iglesia. Y luego lo dice, lo proclama, lo predica. Eso es lo que hace una persona que tiene el don de profecía de acuerdo al Nuevo Testamento. Bueno, ya nos pasamos a la otra. Hermanos, en este primer don de profecía, también se le puede llamar don de predicación. Pero menciono que es de profecía porque así lo dice la Biblia. Pero hay indistintamente varios pasajes en donde algunos dicen de profecía y algunos dicen claramente predicación. Pero se refiere exactamente a lo mismo. Entonces, cuando un hermano viene aquí al frente y predica, es como si estuviera proclamando o Dios le ha dado el don de profecía o de percepción y proclamación. ¿Sí? Eso es lo que hace. Entonces, si alguien tiene este don, debe ejercitarlo, debe ejercerlo, debe predicar. Nada más desde el púlpito, nada más si le dan oportunidad de que se pare aquí. No, claro que no. En todo momento, en todo lugar. Por ejemplo, en el hospital, el hermano Chuy el mes pasado se encargó de dar la predicación. Cuando fuimos a llevar alimento al hospital, ahí frente a todas las personas que estaban reunidas, que eran mucha gente, el hermano Chuy dio el mensaje de salvación. Y si se encuentra a una persona por la calle y tiene la oportunidad de entablar amistad y puede predicarle, le predica. Y cualquiera de nosotros, hermanos, en el trabajo, estaba yo recordando en este tiempo que en una ocasión una persona, llegué a comprar una refacción a una refaccionaria, pues. Y bueno, pues llega uno y pide la refacción, y el dueño que estaba ahí sentado se acercó y vino y se paró mientras la persona iba el empleado a buscar la refacción, y me dijo: oiga, fíjese que yo tengo un problema muy serio. Ah, sí, ¿qué le pasa? Dice: fíjese que mi hijo de tantos años, un joven ya de más de 28 años, fíjese que está separado de su esposa y se me fue a Mazatlán él solo y ya tiene 8 días y no sé nada de él. ¿Qué hago? Entonces ahí me dio la oportunidad del Señor de predicarle a aquel hombre. Y le dije: mire, el único que puede salvarlo es Cristo Jesús. Usted vuelva a Cristo, reciba a Cristo. Y le empecé a predicar. Creo que ni la refacción ni había, pero Dios me dio la oportunidad de predicarle. Y así estoy seguro que a cada uno de nosotros, en un momento dado de nuestra vida,
Alguien nos pregunta, ese Señor nunca lo había visto yo en la vida. Y así el Señor nos da esa oportunidad de predicar. Entonces no nada más es el que se viene y se para aquí al frente el que puede tener el don de profecía y que debe ejercerlo. Todos debemos hacerlo. Bueno, les digo que voy a ir rápido y vamos a pasar a otro don, que es el don de servicio. Leemos en Romanos 12:7 que dice, o de servicio, o si de servicio en servir. El don de servicio, hermanos, este es uno de los dones que debe ser prácticamente dado a todos nosotros, porque todos debemos tener el don de servicio. Solamente que algunos hermanos, este don de servicio, como que es más evidente, como que se ve más, son hermanos que en todo momento están dispuestos a ayudar, a servir. Dijimos que este don, que estos dones tienen varios aspectos. Evangelización, dar la gloria a Dios y de edificación de la iglesia. Muchos hermanos que tienen este don les sirve para edificar a otros. Díganme, el don de servicio, de ayudar, de servicio, ¿en dónde creen ustedes que se debe iniciar? En el hogar, exactamente, en la casa. No puedo yo venir aquí amablemente con todos mis hermanos. ¿Qué quiere que le ayude, hermano? ¿Qué quiere que le ayude, hermanita? Yo le ayudo, yo le traigo, yo le sirvo. ¿Y en mi casa? Ser completamente incongruente. ¿En dónde empieza el don de servicio? En el hogar, en la casa, con la familia. Es el don de servicio. Y por supuesto en la iglesia y por supuesto en donde quiera que vayamos. El don de servicio es la capacidad dada por el Espíritu Santo de servir a los demás, simple y sencillamente. De servir a los demás, de estar dispuesto a servir a los demás. Sí, y les digo, hermanos, se inicia desde el hogar. La mujer está agobiada, limpiando, barriendo, trapeando, haciendo, y el hombre viendo la televisión, en la computadora o en el celular. O al revés, el hombre está apurado haciendo trabajos y la mujer no. El don de servicio es precisamente para que se ejerza desde el hogar, en la iglesia y en todas las demás personas. Dejen ver si hay algo más sobre eso. Se aplica en todos los dones. Todos los dones tienen esa capacidad de servir. Pero en particular hay dos dones que se llaman de misericordia y de ayudas, que vamos a ver un poco más adelante. Esos dones especialmente requieren de servir a las demás personas, de ayudar, de servir a las demás personas. Bueno, vamos a avanzar. Tenemos ahora el don de enseñanza. Romanos 12:7. Leemos todos, dice, el que enseña. Hay otro pasaje. 1 Corintios 12:28 que dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Ahí está el don de la enseñanza o el don de maestros, hermanos, en la palabra de Dios. Nos está enseñando la palabra de Dios. Y este don, hermanos, el don de la enseñanza, debe ser un don básico, es un don básico en la iglesia, indispensable en la iglesia y debe tener amplia distribución. ¿Qué significa la palabra básico? Que es fundamental, que es algo que debe estar firme, que debe estar sólido. Básico es, de ahí se desprende. Entonces, hermanos, el don de la enseñanza de la palabra de Dios es algo básico, ¿sí? Indispensable. ¿Qué significa la palabra indispensable? Que no debe faltar, que no se puede prescindir de ese don, que no se puede prescindir. Y lo último, que debe tener amplia distribución en la iglesia. Es decir, que nada más yo soy maestro y ya nadie más. No. Gracias a Dios, hermanos, que aquí en la iglesia, y estoy muy agradecido con Dios por ello, y se lo he expresado a los hermanos que trabajan como maestros.
Gracias a Dios por su ministerio, porque enseñan desde los niños, desde los más pequeños, hasta los adultos. Y hay varios maestros de la Escuela Bíblica Dominical de niños y varios maestros de jóvenes y varios de adultos. Gracias a Dios por ello, hermanos, porque Dios ha dado a esta iglesia ese don de la enseñanza, que es un don básico, que se pone en las bases de la enseñanza de la palabra de Dios, que no se puede prescindir de él, y que hay una amplia distribución en la iglesia de este don. Gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que son maestros, que Dios les ha dado ese don y que lo ejercen bien, que lo han ejercido de verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Implica, por supuesto, una gran responsabilidad enseñar la palabra de Dios. Si los maestros en la escuela secular tienen una gran importancia de enseñar a los niños, a los jóvenes, lo que se refiere al conocimiento, digamos, secular, ¿cuánta mayor importancia debe tener para nosotros enseñar la palabra de Dios? No es cualquier cosa estar enseñando la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad que tenemos los que tenemos este don de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué implica? Implica estudio, implica oración, implica santidad, implica devoción, implica estar cerca del Señor. Porque si no sé la palabra de Dios y no tengo oración, ¿qué voy a enseñar? Entonces es algo muy importante. Algo más sobre este don. 1 Timoteo 2:2, lo leemos, que dice: lo que has hombres fieles, personas fieles, fieles en el Evangelio, fieles en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir idóneos? Que sean adecuados, que estén capacitados, ¿verdad? ¿Quién nos da esa capacitación? Pues Dios, su palabra, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando en 2 Timoteo, dice, encarga a hombres. Aquí no se refiere al sexo masculino, sino en general a todas las personas, fieles, idóneos, también para enseñar a otros. Algo más sobre el don de la enseñanza. Vale, vamos a leer Colosenses 3:16. La palabra ahí está. ¿Qué vamos a enseñar? La palabra de Dios. Que en abundancia nosotros more en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Que viva en nosotros, que la conozcamos para que viva en nuestra vida, para enseñar, exhortar a otros con toda sabiduría, enseñándonos. Es decir, que yo soy el maestro y a mí nadie me enseña. No, todos los hermanos pueden enseñarme y todos podemos enseñar a otros. Por eso ese es el don ampliamente distribuido en la iglesia. Pasamos a otro versículo, Tito 2, 3 y 4, que dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahí está, hermanos, hablando ahora a las hermanas, a las mujeres, también en el don de la enseñanza, no solamente en una clase de niños o en una clase de jóvenes, sino en todo, entonces, que sean reverentes en su porte, ¿verdad? Luego, que no tengan esas capacidades o características negativas como calumniar, no esclavas del vino. Y ahí no se refiere solamente a que no tomen vino, sino cualquier adicción, porque ahora hay muchas adicciones, incluso a las redes sociales es una de las adicciones más fuertes que hay en la actualidad, en muchas personas, jóvenes, niños, adultos, en mujeres. Desatienden a sus hijos por estar en las redes sociales, desatienden su trabajo en el hogar o en secular por ser esclavas de alguna adicción, maestras del bien, ¿sí?
Y aquí cuando dice las ancianas, no solamente se refiere a las que sean de mayor edad, sino a todas las personas. Y este mismo pasaje, completando, ¿qué dice? Que enseñen, otra vez, enseñanza, aprendizaje, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y les he comentado muchas veces que dice que enseñen a amar. Esto quiere decir que el amor es algo que debemos aprender. Que el amor no es algo que ya sabemos, sino que debemos aprender. Dios nos da la capacidad para amar, pero debemos aprender a amar. Porque les decía el otro día, Dios nos da la capacidad para hablar, pero necesitamos aprender a hablar. Entonces Dios nos da la capacidad de amar, pero necesitamos aprender a amar. A sus hijos, pareciera que aprender a amar a los hijos fuera algo totalmente natural, pero debe aprenderse. ¿Cómo se aprende a hablar? Hablando. ¿Cómo se aprende a amar? Amando a sus esposos y a sus hijos. ¿Cómo se manifiesta el amor? El servicio. A través de hechos, de acciones, de servicios. Como les decía, el amor, el otro día les decía, el amor no es algo que está escondido en el corazón, ahí grande, extraordinario amor, y nunca se manifiesta. Nadie sabe que amo a los demás, ni mi mujer sabe que la amo. No, el amor es algo que se da, es algo que se expresa, es algo que se lleva a la práctica. ¿Sí? Esa es la forma de amar, en servicio. Por ejemplo, si alguien dice yo amo grandemente a una persona, pero es un amor ahí callado, escondido, entonces no es amor. Puede ser deseo, puede ser pecado, puede ser cualquier otra cosa menos amor. Pero cuando se manifiesta en ayuda a alguien, entonces es amor, porque se está manifestando. Enseñen, aprendan a amar. Dejen ver si hay otra de aquí está. Debemos tener este don. Estamos hablando del don de la enseñanza, ¿verdad? Ese es el don. Estamos comentando sobre el amor. Los pastores deben tener este don. ¿Qué dice? ¿Quiénes son los obispos? Aquí tenemos obispos. Es la misma palabra de pastor, ¿sí? Nada más que en otra religión se le da a una persona que tiene un grado más alto que los demás. Pero en la Biblia el obispo, el pastor y el anciano se refieren exactamente a lo mismo, al mismo trabajo y a la misma persona. Entonces, cuando habla de los pastores, deben ser irreprensibles, que no los cachen ahí haciendo cosas malas. Que no tengan ni que, lo vimos, hermano pastor, ándele, cuidado. Marido de una sola mujer, qué bueno. Sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar. ¿Qué quiere decir apto? Capacitado para enseñar, que sea capaz de enseñar, ¿sí? Capacitado para enseñar. Entonces, este don deben de tenerlo también los pastores, que deben tener la capacidad para enseñar. Me parece que es la última diapositiva de este. Ahí está otro. 2 Timoteo 2:24. Ayúdenme por favor a leer. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Apto para enseñar, nuevamente dice. ¿Sí? El siervo del Señor debe tener estas características y entre ellas debe ser apto para enseñar, debe tener esa capacidad, ese don que Dios le da, ¿verdad? Leía yo que no todos los que tienen el don de la enseñanza son pastores, pero todos los pastores sí deben de tener el don de la enseñanza. Déjenme ir un poquito más a prisa porque el tiempo se nos está escapando. Don de exhortación se relaciona con la palabra paracletos.
Eso es uno de los nombres del Espíritu Santo, que significa abogado, ayudador, consolador, consejero. Esta palabra exhortación es una palabra que deriva de esa palabra a la que así se le llama al Espíritu Santo. En la Biblia se utiliza esta palabra también, y esto es lo que significa exhortación. La exhortación no es el don de regañar, porque algunos dicen te voy a exhortar, pero es para regañarlo. No es ese don. Vamos a ver de qué se trata. Exhortar es motivar a una persona para que haga o deje de hacer algo. Es motivar a una persona para que haga algo. Alguien que no ha hecho algo, motivarlo para que lo haga. O alguien que está haciendo algo errado, motivarlo para que deje de hacer algo que está haciendo equivocado. Vemos qué más dice. Es exhortar, es tomar el lugar del otro para que en amor cristiano exhortar, estimular, aconsejar, confortar, defender. ¿Qué quiere decir tomar el lugar de otro al lado de otro? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Acompañar. ¿Qué más? Acompañar, comprender, mentorear, evangelizar, ser empático. Alguien que te está acompañando para ayudarte, ¿sí? Que te acompaña. Esa es la exhortación, ¿verdad? Al lado del otro, en amor cristiano, exhortar. ¿Qué dijimos que es exhortar? Motivar para que alguien deje de hacer algo o haga algo. Entonces, en amor cristiano le voy a motivar, o alguien me va a motivar para que deje de hacer algo que estoy haciendo mal, o para que haga algo. Estimular, pues también, ¿verdad? Es animar para que alguien siga adelante. Aconsejar, cuando alguien necesita ser aconsejado sobre algún asunto específico, o algún asunto de familia, o de matrimonio, o de trabajo, aconsejar. Confortar, alguien que está pasando por un dolor, por alguna situación adversa, confortar. Y defender. ¿Cómo vamos a defender a alguien, a un hermano? Exhortar también es defender. ¿Cómo lo vamos a defender? ¿Quién es el enemigo? El maligno. ¿Cómo podemos defender? Orando. Orando por él y orando con él. Porque a veces oramos por un hermano, pero el hermano ni cuenta se da que estamos orando por él, por algún problema. Pero cuando le hablamos y le decimos, hermano, no puedo ir a visitarte, pero vamos a orar así por teléfono. ¿Quién lo ha hecho? Yo lo he hecho muchas veces. Vean qué confortante es, qué ayuda es. A veces no puedo ir hasta el lugar donde está el hermano, pero le hablo y ahí oro con él. Hermanos, así podemos defender a alguien cuando está pasando por un ataque del enemigo. Orando con él y también orando por él. Bueno, ese es el don de la exhortación, hermanos. Les digo, vamos a prisa. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Nadie? Bueno, vamos a ver otro don. Es el don de repartir. También se le llama a este don de dar. En algunas traducciones, en vez de repartir, dice dar. Vamos a ver el pasaje de Romanos 8. ¿Qué dice? El que reparte con liberalidad. El que reparte. Lo del hermano yo se lo reparto. ¿Así es? No. De lo que cada quien tiene, comparte o reparte o da a los demás. Pero debe ser con liberalidad. ¿Qué significa la palabra liberalidad? Sin esperar recompensa. Liberalidad quiere decir sin esperar recompensa, sin interés propio. Recuerden que hay en la actualidad una corriente doctrinal en donde les dicen a los hermanos,
Si tú das 500 pesos, el Señor te va a dar 2,000. ¿Y qué hacen los hermanos? No, sí, yo quiero que me dé 2,000, ahí van mis 500. Si das 1,000, el Señor te va a dar 10,000. ¿Y qué hace la gente? ¿Saben lo que le crían a esas personas? La avaricia. Porque dicen, en vez de decir, no, yo doy estos 200 o este 100 o estos 10 pesos para la obra del Señor, para lo que el Señor la utilice, sin esperar que el Señor me dé 20 pesos más, no, lo doy porque lo doy de todo corazón, porque lo doy por amor. Es muy diferente a decir, yo le doy 10 pesos al Señor para que Él me dé 100. No, porque entonces ya estoy con la avaricia, porque ya no lo estoy dando de corazón, porque ya lo estoy dando con interés de que el Señor me dé a mí más dinero. No es así. El don de repartir dice sin esperar recompensa, sin interés propio. Yo les doy como los fariseos. ¿Recuerdan lo que hacían los fariseos? Daban para que les aplaudieran, para que dijeran qué buenas personas, miren cuánto dinero dan. No, nada de eso. Vamos a ver lo que sigue. Dice, no presunción, ni hacer tampoco diferencia entre personas. A este, porque si me cae bien, sí le doy, pero a este me cae mal, no le doy nada, aunque esté necesitado. No, sin hacer ninguna diferencia entre personas, ¿sí? Ni para presumir. Es compartir los bienes materiales. Eso es el don de dar, compartir los bienes materiales. Y vamos a ver el ejemplo en 1 Corintios 8 del 1 al 5. Vamos a leer lo que dice. ¿A qué iglesia se está hablando aquí? ¿Recuerdan? Era la iglesia, sí, pero era la iglesia de Macedonia a la que se refiere. Dice, de su gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza para su generosidad. No eran hermanos que tenían mucho dinero, ricos, y de lo que les sobraba, ahí les vamos a mandar. Eran hermanos pobres, que aún con su pobreza compartían. Esto lo hicieron los hermanos de Macedonia y mandaron ayuda a los hermanos de Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Esta es la otra parte del versículo, déjenme, lo leemos todos, ¿qué dice? Han dado más allá de sus fuerzas. Sí, hermanos, ese es el don de repartir, esa capacidad que Dios da para que podamos dar de lo mucho que Dios nos da. No solamente en la obra del Señor, sino en las personas necesitadas. Y hermanos, el llevar alimento al hospital es ejercer este don, compartir algo de lo que el Señor nos ha dado con personas necesitadas. Leemos, dice, rogando, ¿verdad?, que les concedieran dar. ¿Y qué dijo el Señor? Más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Más bendecido es el que da que el que recibe. Por eso, hermanos, este don debe ser algo que debemos procurar tener y ejercerlo todos. Hechos 4:34 a 37 dice, así que ¿recuerdan dónde fue esto? En la iglesia de Jerusalén, cuando algunos hermanos, ya me entró la duda. ¿Mandé? No escuché, perdón. Sí, pero eso fue un poquito más adelante. Lo que estamos, eso es cuando
Cuando Bernabé, exactamente, ese es el nombre que se llamaba José y que le cambió los apóstoles el nombre Bernabé. ¿Y que él hizo esto? Vendió una propiedad y la trajo a los apóstoles para que se repartiera entre los hermanos. Estos tres pasajes dan ejemplo. Este de Corintios 16 dice: cada uno de vosotros ponga aparte lo que el Señor le dé, para que cuando yo vaya, decía Pablo, no se recojan ofrendas para que me den, sino que ya tengan algo y me puedan ayudar. Y esta de Corintios 9:7, ¿recuerdan este pasaje? Así es, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué qué? Dios ama al que da con alegría. Y este último pasaje de Efesios 4 se refiere a, dice el apóstol Pablo, que trabajen para que puedan compartir con los que tienen necesidad. Invita a la iglesia a que trabajen para que puedan compartir con los demás. Y hay otro pasaje, bueno, no lo quise anotar, pero es Hechos, se me fue el Hechos, déjenme ver si lo tengo aquí anotado. Debe ser Hechos capítulo 5, si no mal recuerdo, o 4, 4 me parece, en donde viene lo de Ananías y Zafira. 5, Hechos 5, sí, gracias. En donde ellos trataron de engañar al Espíritu Santo y dijeron: traemos este dinero porque vendimos una propiedad, y es todo el dinero. Y dice la Biblia que no era todo, que ellos se habían quedado con una parte. Y les dijo el apóstol Pedro: ¿por qué tratan de engañar al Espíritu Santo? La propiedad era suya, y si querían venderla, le hubieran vendido, y si no, no. Y si querían venderla y traer nada más una parte, lo hubieran hecho. Pero ustedes dicen que es todo, y no es cierto. Entonces es una, digamos, como falsificación o algo así. Perdón, un fraude, tratando de engañar al Espíritu Santo. Por eso lo que demos, si alguien dice yo doy mi diezmo, pues que sea el diezmo. Si alguien dice yo no doy el diezmo, pero doy una parte, adelante. O si alguien dice yo quiero dar el 20%, adelante. Es decir, que nadie pueda sentirse limitado o que alguien pueda decir, ay, si no doy el diezmo. No, claro que no. El Señor no nos limita. El diezmo, digamos, es lo mínimo que pudiéramos dar. ¿Por qué quiere el Señor de nosotros? El 100%. ¿Quiere de nuestra vida una parte? Quiere todo de nosotros. ¿Y el Señor quiere todo o nada? Porque a los tibios, dice el Señor, los depondré de mi boca. Salud. Entonces, bueno, ese es el don de repartir, de compartir, de dar. Y por último, el don de liderazgo. Romanos 12:8, ¿qué dice? Hermanos, en la palabra de Dios, cuando se habla del don de liderazgo, no es el líder como se ve en el mundo, como un político, como cosas así, no es esa clase de líder. Porque los líderes en el mundo son los que traen un montón de gente, y yo tengo mucha gente, aquí me siguen. No. O alguien que es líder y que dice, pues a mí me sirven y yo mando a este y mando al otro y mando a... No. En la Biblia el don de liderazgo es el que pone el ejemplo. No es el que manda, ni es el que trae un montón de gente siguiéndole, no. El liderazgo se refiere prácticamente a servidores, a gente que sirve en la iglesia. Por eso dice, el que preside, el que se para al frente, debe hacerlo con solicitud. ¿Qué significa esto? Presidir significa guiar, significa encabezar. ¿Qué quiere decir encabezar? Poner el ejemplo. Ir adelante poniendo el ejemplo.
Si yo les digo, hermanos, lean la Biblia, y luego le preguntan a mi mujer si leo la Biblia en la casa, ¿qué va a decir? No, hombre, ni siquiera la volteé a ver. Y yo diciéndoles, lean la Biblia. Hermanos, oren. Y en la casa no me ven orar ni para la comida. No, quien preside debe poner el ejemplo. Y si dice que debe encabezar, debe ser el ejemplo. Y si dice que hay que leer la Biblia, debe ser el primero que lea la Biblia. Si dice que debe orar, debe ser el primero que debe orar. Si dice que debe tener vida de santidad, debe ser el primero. Porque si no, es puro fraude, pura mentira. No, hermanos. Por eso la palabra de Dios da todos estos dones para que nosotros lo llevemos a cabo. El que preside, decíamos, con solicitud. ¿Qué significa la palabra solicitud? Buena disposición, diligencia, amabilidad. ¿Sí? O sea que el que se para aquí a presidir una reunión es para regañar a los hermanos. No. Dice ahí, con amabilidad. ¿Sí? Y a veces hay gente que se sube a una hojita de papel y ya se siente el que manda más. No. Vamos a, ¿dónde debe iniciarse el don de presidir? Otra vez, en el hogar. 1 Timoteo 3:4, ¿qué dice? Que gobierne bien su casa. Ahí es donde se inicia el don de liderazgo, el don de poner el ejemplo en la casa, porque ahí en la casa sí nos conocen como somos. Si somos renegados, ahí saben cómo, y si no somos tan renegados, también saben. Ahí sí ya no nos podemos esconder. A toda la gente podemos escondernos, pero en la casa, ahí sí nos están viendo todo el día. En la iglesia, 1 Tesalonicenses 5:12, ¿qué dice? Ahí está, las personas que presiden, es decir, las que ponen, deben estar poniendo el ejemplo. 1 Timoteo 5:17 dice: ahí está. Entonces, ese forma de liderazgo se da aquí en enseñar, en predicar, en poner el ejemplo en sus hogares. 1 de Pedro 5:3, ¿qué dice? No teniendo señorío sobre los que están a nuestro lado, sino siendo ejemplos de la ley. Otra vez, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Es decir, ¿verdad? No es el manda más. Ay, hermanos, vi el reloj cuando empezamos, pero este don debe ser un don que deben tenerlo los pastores y los diáconos. El don de liderazgo, de servicio. Bueno, era la última. Gracias. Ya no anotamos este pasaje, pero pueden verlo en su casa. Estos dos primeros versículos habla de los pastores y este habla de los diáconos. Y los diáconos, hermanos, no es un título, ni tampoco es un trabajo que desarrollar. Los diáconos podemos ser todos. La palabra diácono significa, ¿alguien sabe qué significa la palabra diácono? Servidor, servidor. Entonces todos podemos ser servidores de nuestros hermanos. Por lo tanto, todos debemos tener esas características que la palabra de Dios pide que tengamos todos nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Muy bien, hermanos. Gracias. Vamos a continuar con el culto. Tenemos una